Estudiantes de grado 10º, sean bienvenidos a este año escolar y a este espacio asincrónico que nos posibilita la virtualidad. En este video correspondiente al proyecto de lectura crítica, haremos una reflexión, seguidamente la exposición del tema que abordaremos en la guía. Se presentarán los puntos de la actividad y algunas recomendaciones para su desarrollo, la rúbrica de evaluación y se dará a conocer la fecha de entrega de la actividad. Iniciemos. Reflexionemos en torno a la siguiente frase. Cuando una puerta se cierra, otra se abre, pero a menudo nos lamentamos tanto sobre la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. Alexander Graham Bell. La invitación es, mis queridos estudiantes, a avanzar, a no lamentarnos en torno a lo que hoy es imposible, a notar de manera positiva lo que nos depara el futuro. Cuando deseamos hacer valer nuestros juicios y opiniones sobre un tema determinado, por ejemplo, la calidad de una serie frente a otra, es necesario añadir a nuestros puntos de vista buenas razones con las que podamos convencer a nuestros interlocutores con respecto a nuestra posición frente al tema en discusión. Estas razones son la base de nuestra argumentación y dependiendo de su contundencia, lograremos o no convencer a alguien de que nuestra opinión es válida. Recordemos, argumentar es expresar con fundamento una posición o puntos de vista. ¿Cuál es el objetivo? Influir en el receptor para que éste acepte o adhiera al punto de vista del emisor. Pero ¿cómo puedo influir en el receptor? Convencer razonadamente o persuadir efectivamente. Ahora bien, jóvenes, vamos a notar la diferencia entre convencer y persuadir. Convencer es dirigirse al receptor mediante argumentos que apelen principalmente a su racionalidad, es decir, a través del énfasis en la objetividad y veracidad de la argumentación. Mientras que persuadir es dirigirse al receptor también mediante argumentos que apelen fundamentalmente a su emocionalidad, es decir, a través del énfasis en la subjetividad y verosimilitud de la argumentación. Es así como notamos que el discurso argumentativo está conformado por dos componentes. El primero es lógico-racional, destinado a convencer. Este apela al intelecto. Y en segundo lugar, el componente retórico-afectivo, destinado a persuadir, como ahorita lo comprendimos, apela a las emociones y a la voluntad. Situación comunicativa. La situación comunicativa del texto argumentativo se define básicamente por, primero, un tema, respecto del cual existen diferentes puntos de vista u opiniones. Una posición o punto de vista que adopta el emisor sobre este tema. Razones que dan validez, fundamento a una posición. Y recursos afectivos retóricos para persuadir o influir sobre el receptor. Hablemos un poco de la estructura externa del texto argumentativo. Esta consta de 3 partes básicas: introducción, desarrollo y conclusión. La primera suele ser una breve exposición en la cual el argumentador intenta captar la atención del destinatario y despertar en él una actitud favorable. En la introducción suele ir la tesis, que es la idea en torno a la cual se reflexiona. Puede estar constituida por una sola idea o por un conjunto de ellas. Cuerpo o desarrollo. Aquí se despliega el cuerpo argumentativo, es decir, las razones, bases, garantías y respaldos que apoyan la tesis. Y finalmente la conclusión es aquella etapa en que se resume lo planteado con anterioridad respecto al tema y también
se puede volver a presentar de manera sintética la tesis. Tipos de argumentos. Argumento de autoridad. Se puede sostener una tesis apoyándose en alguna autoridad en la materia, ya sea algún experto en un tema determinado, un personaje público, etc. Para ello es importante que dicho personaje sea idóneo dentro del área defendida. Por ejemplo, iniciamos investigaciones en el caso de Elena, la mujer que murió sobremedicada en una clínica en Cartagena. Así lo señaló Alberto Acevedo, director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. Argumentos de ejemplificación. Son herramientas que ofrecen ejemplos en apoyo a una generalización. En ocasiones es una analogía entendida como una idea o situación que de modo paralelo refuerzan la idea principal del autor. Pueden ser anécdotas, proverbios, menciones literarias o mitológicas, entre otros. Notémoslo en una situación. Una persona escribe una carta al presidente de la Junta de Acción Comunal de su barrio. En ella se queja de los trastornos que han ocasionado las obras de construcción en una calle. Para ello, coloca el ejemplo de una aparatosa caída que ha presenciado recientemente en medio de estos trabajos. Argumento basado en datos. Se apoya en antecedentes y hechos objetivos, comprobables. Por lo tanto, esta información es irrebatible, puesto que se plantea con base en hechos demostrables o en datos estadísticos. Un ejemplo de esto podría ser: tomando los mismos datos del informe de la agencia tributaria, las personas dejaron de pagar 1.500 millones de euros como consecuencia de la emergencia sanitaria. Argumento por analogía. Se establece una semejanza entre dos conceptos, seres o cosas diferentes, y se deduce que lo que es válido para uno es válido para el otro. Por ejemplo, las vasijas encontradas en este sector son similares a la figura y materiales a los empleados en esta otra. Por lo tanto, pertenecen a la misma cultura. Argumento de pregunta retórica. Es una interrogación que no se plantea para que el emisor responda, sino que tiene implícita la respuesta. Muchas veces el argumentador incluye en el texto la voz del receptor al que desea convencer, y para hacerlo puede recurrir a preguntas que anticipan los interrogantes que podría plantearse el lector u oyente, aunque en realidad no las responda. Argumento afectivo. Se dirige principalmente a los sentimientos del interlocutor, especialmente a sus dudas, deseos, temores, con el fin de conmover, provocar, persuadir una reacción simpática o de rechazo. Por ejemplo, en una compañía se desea recolectar dinero para combatir una enfermedad. Se puede aludir a que nadie está libre de padecerla. En las guías que compartiremos con ustedes encontrarán recomendaciones para leer textos argumentativos. A continuación, las actividades de la guía de proyecto de lectura crítica. Hallarán un texto con base en el cual harán un ejercicio de comprensión de lectura. El punto número 1 correspondiente al indicador del saber le sugiere al estudiante escribir una pregunta por cada párrafo. Dicha pregunta indague por los datos aportados en el texto de manera correspondiente. Por esta razón pueden notar la distribución del recuadro. Para los puntos ubicados en el indicador del hacer, es recomendable hacer una relectura del texto y desarrollar las preguntas de comprensión con su respectiva justificación.
¿Cómo responder las preguntas de comprensión de forma adecuada? Observa el ejemplo. Finalmente, en el indicador del ser, redactarás un texto breve, de no más de 100 palabras, en el que construyas una situación en la que predomine el valor de la perseverancia y haya un argumento de ejemplificación en concordancia con la guía de estudio, por supuesto con lo anteriormente explicado en este video. Notarás que al final de la guía integradora de aprendizaje está la rúbrica de evaluación. Allí sabrás qué se te está valorando de acuerdo a cada indicador: saber, hacer y ser. La fecha de la entrega de la actividad es el 15 de marzo del año en curso. Recuerda también que la entrega de la actividad debe hacerse por la plataforma Santillana. Estudia con base en la ruta metodológica de esta guía, revisando cada parte del material las veces que te sea necesario. Esto te permitirá ampliar la comprensión y apropiarte mucho mejor de los temas.